Efectivamente, Ardiel, ya el consejero de Transición Ecológica y Energía se encuentra con nosotros en los estudios de Mírame Canarias. Ariano, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. La última vez que nos encontramos tú y yo, el plató era bien diferente. El plató en aquel momento era picón, lo que llamamos habitualmente como picón, ceniza, en medio de un entorno volcánico en la isla de La Palma. Este es otro tipo de volcán, el volcán televisivo. ¿Recuerdas aquel día? Por supuesto, me acuerdo, fue en Caños de Fuego, en el centro de visitantes, allí junto, muy pegado al volcán, muy pegado al barrio justo en el barrio de Las Manchas, y bueno, fue un día también muy entrañable y que te agradezco que en esos momentos también estuvieras muy cerca de nosotros con todos los palmeros para intentar ayudarnos también. Mariano, ahora eres consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, pero ¿echas de menos la política insular, la local, aquí en la que te criaste, en La Palma? Si te dijera que no te engañaría, ¿no? La verdad que estar cerca de los tuyos cada día y poder estar dedicado al 100% a tu isla, pues también es algo que se echa de menos, ¿no? Pero no te voy a engañar tampoco que estoy en una nueva etapa en la que también estoy disfrutando, estamos consiguiendo lograr objetivos importantes en apenas un año que llevamos con las responsabilidades de transición ecológica y energía y bueno, también hay que pasar etapas y bueno, son épocas distintas y tengo, creo que la fortuna de disfrutar en cada momento de lo que estoy haciendo y bueno, espero seguir así. Los espectadores lo saben, Mariano, pero a ti te adelanto que esta entrevista va del blanco al negro con muchísimos matices durante toda la duración o la duración de la misma, pero hoy arrancamos con una información y es que justo hace unas horitas, a las 4 de la tarde, se anunciaba que un concurso que llevaba parado casi 10 años definitivamente sale. ¿Qué va a significar la salida de ese concurso? El que finalmente tire para adelante. La verdad que es uno de los grandes objetivos que habíamos marcado en rojo incluso al inicio de la legislatura. Es uno de los grandes, de las cosas más importantes que podíamos alcanzar durante este mandato y creo que en apenas un año hayamos conseguido que por fin se publique este concurso de renovación de las centrales eléctricas para Canarias es importantísimo. Tan importante porque Canarias hemos venido sufriendo una serie de déficits, de apagones más recurrentes y más repetidos de lo que nos gustaría a todos y eso es provocado porque desde el año 2013 no se convocaba este concurso de renovación, de actualización de las centrales de generación de las islas. Hay una en cada una de las islas que todos los canarios tenemos identificadas y de las que a veces solo nos acordamos cuando tenemos apagones, ¿verdad? Bien es cierto que ha sido una obsesión por parte de nuestro equipo de trabajo, hemos conseguido hitos ya también claves necesarios y que pusimos el punto de partida hace 30 de julio. Hemos empezado también esta legislatura con un apagón en la isla de La Gomera que nos obligó a declarar la emergencia energética en la que se encuentra Canarias. Hemos conseguido también que el Ministerio nos aprobara una serie de medidas de emergencia para que en las islas que hay déficit energético pudiéramos tener ese parche, esa solución temporal y que ahora se culmina también con que se convoque este concurso. Un concurso que se publicaba el borrador allá a finales del año 23, en el que desde el Gobierno presentamos alegaciones al mismo y que muchas de esas alegaciones se han tenido en cuenta para esa renovación de equipos. Van a ser 971 megavatios los que se saquen a concurso en Canarias para todas y cada una de las islas y a todos los efectos va a suponer tener unos equipos renovados, nuevos, que emiten menos emisiones y menos contaminación, que era otra de las grandes preocupaciones que le hicimos saber al Ministerio y que nos va a bajar el riesgo al mínimo de seguir sufriendo apagones. Por tanto, Mariano, el 30 de julio de hace un año va y te estrenas como consejero con un apagón en La Gomera, nada más y nada menos. Y ya hoy, casi un año después, hemos anunciado que se van a poder evitar estos apagones gracias a una ley que se tenía que haber cumplido o haber hecho realidad hace, pues eso, 11 10 años.
Para ser más exactos, desde el año 2013. Es verdad que es una ley que propicia el ministro Soria, una ley que lo que buscaba era que haya competencia, concurrencia. En Canarias actualmente pues hay solo un operador que da el servicio de generación de energía, y lo que buscaba esta ley es que hubiera más operadores que pudieran dar el servicio. Al final, ¿no?, la competencia es beneficioso sobre todo para los usuarios. Y en ese sentido salía esta ley, y ahora, pues por desgracia, se ha tardado más de lo que nos hubiera gustado a todos, ¿no? Pero yo creo que el trabajo conjunto que hemos hecho desde la Dirección General de Energía con el Ministerio, el trabajo de pasarles propuestas, de empujar, de impulsar, de intentar buscar soluciones, ha dado como respuesta no solo esto. Nosotros desde el 30 de julio que declaramos la emergencia energética, modificamos la ley del sector eléctrico. ¿Para qué? Para que quienes fueran los responsables de los apagones eléctricos en Canarias pagaran por esa responsabilidad, y que los expedientes sancionadores llegaran a un fin. ¿Y pagan realmente? Bueno, hasta el momento, en más ocasiones de las que nos gustaría, no, porque se caducaban los expedientes, porque los plazos eran muy cortos, y lo que hemos hecho en sede parlamentaria es modificar esa ley para ampliar los plazos y que realmente paguen y sean responsables de sus hechos. Al mismo tiempo, como te decía, hemos conseguido una financiación importante por parte del Ministerio que puede llegar a superar los 300 millones de euros para las medidas de emergencia energética en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Y ahora culminamos con otro gran hito, que es este concurso que de verdad estoy contentísimo. De hecho, es la noticia del día. Es la noticia del día, y me atrevería a decir que podría ser incluso la noticia del año, porque al final queremos vivir con normalidad, con tranquilidad, y no era de recibo que Canarias cada X años sufriera un apagón en una de sus islas, y que el riesgo en el que estamos. Canarias está generando energía con máquinas que en algunos casos tienen más de 50 años. No solo por el riesgo que ocasiona, sino por la contaminación que estamos emitiendo. Canarias es la región de Europa que más contamina en cuanto a generación eléctrica en toda Europa. Por tanto, era un cambio necesario, urgente, y que con trabajo, con impulso, con poniéndonos en las soluciones, creo que ha sido la clave para que hoy estemos hablando de esta gran noticia. Al consejero, hoy vamos a tener oportunidad de preguntarle varios periodistas, activistas del mundo de la ecología, del medio ambiente, y también pues un servidor. Si les parece, vamos con Mariano con la primera pregunta, que viene de parte de Dulce María Facundo, de Radio Las Palmas. Aprovechar para hablar del cambio climático. Está aquí, no hay más que ver las temperaturas, cómo está también la subida del mar, y por un lado hablar de las energías renovables, pero también hay que hablar de la costa, qué va a pasar con la mayoría de los barrios tan típicos, tan nuestros, que están al lado del mar. ¿Desaparecerán? ¿Se preparará una barrera para ellos? ¿Qué pasará? Y luego en el tema de las energías renovables terrestres, eólicas y marinas. Creo que Canarias tiene entre sí un plan muy importante para el tema de las renovables eólicas marinas, consejero. Muchas gracias. La verdad que a colación de su pregunta, hemos estado recientemente visitando el barrio marinero de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria para conocer de primera mano cuál es la situación, las difíciles situaciones que atraviesan los vecinos cuando se produce un incremento de la marea o un temporal adverso marítimo, y hemos podido ver con los propios vecinos, con la Asociación de Vecinos de la zona, qué soluciones aportar. Al día siguiente les hemos hecho llegar un informe detallado de las acciones que llevar a cabo en ese barrio para intentar llevarlas a cabo de la mano de otras administraciones como es el Ayuntamiento de Las Palmas o el propio Cabildo Insular. Esperamos que pronto podamos aplicar ese tipo de medidas, pero al mismo tiempo decirle que estamos en la actualidad, y otro de los grandes hitos que hemos conseguido en este año, en este escaso año de legislatura, es la ley, la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una ley que viene para dos acciones principales: acciones de mitigación del cambio climático y acciones de adaptación. Las de mitigación tienen que ver principalmente con la implementación de las energías renovables. Canarias se encuentra en una malísima situación en cuanto a penetración de renovables, apenas un 19%. Tenemos que alcanzar el objetivo del 58% para el año 2030. No va a ser sencillo, pero con esta nueva ley, que a la práctica será la nueva ley de lucha contra el cambio climático, creo que ponemos las bases para agilizar, para tramitar más rápido, sin olvidarnos que por encima de todo tiene que estar el respeto al medio ambiente. Y al mismo tiempo también medidas de adaptación al cambio climático, que tiene que ver
con lo que indicaba la compañera periodista respecto a qué hacer en esos barrios que en el año 2050 o en el año 2100 las previsiones que ya tenemos también en la consejería indican que pueden desaparecer o verse muy afectados por incrementos del nivel del mar. Pues medidas como los proyectos de acción climática que tenemos dentro de esta nueva ley permitirá ser más ágiles a la hora de sacar adelante proyectos que determinaremos de interés general, esos proyectos de adaptación al cambio climático, y por tanto creo que es una buena noticia también de agilización y rapidez a la hora de dar respuesta a los vecinos que están sufriendo ya en sus carnes los embates del cambio climático. Un cambio climático que no está reflejado en los planes generales de los municipios de apenas hace 5 o 10 años, porque esto nos ha explotado, podemos decir que en la cara, y por tanto teníamos que ser rápidos, ágiles en sacar esta modificación de la ley, y ya la tenemos. Ha entrado en vigor el pasado martes y ahora lo que tenemos es que empezar a aplicarla cuanto antes. Le pregunto ahora al consejero Daniel Pinelo, compañero de COPE Canarias. Consejero, después de las manifestaciones masivas del 20 de abril contra a favor de un cambio de modelo turístico en Canarias, hemos escuchado mucho hablar a representantes de la Consejería de Turismo, de su mismo partido, pero no tanto a usted como responsable de la transición ecológica en Canarias. ¿Qué propuestas tiene para el futuro de esta tierra? Bueno, me reitero, ¿no? Creo que la principal propuesta viene con esa aprobación que hemos hecho vía decreto de ley de la Ley de Lucha contra el Cambio Climático y la Transición Energética. Canarias no puede esperar ni un minuto más por tomar medidas y decisiones. Canarias se encuentra inmersa en una declaración de emergencia climática hecha durante la pasada legislatura y una declaración de emergencia energética también declarada el pasado mes de octubre. Por tanto, era de rigor modificar esta ley que nos dé soluciones cuanto antes. Tenemos que escuchar, por supuesto, también a la ciudadanía y avanzar en ese respeto por el medio ambiente, en una Canarias sostenible, descarbonizada. Y para afrontar esta sostenibilidad y descarbonización, sí o sí, tenemos que hacer una apuesta decidida por las energías renovables como principal medida de mitigación. Por tanto, ahí estamos tomando medidas, trabajando también en las comisiones que ha creado la propia presidencia del Gobierno en cuanto a reto demográfico, donde también estamos avanzando de la mano de los cabildos y de los ayuntamientos para tomar esas medidas que está demandando y que sean cuanto antes por parte de la sociedad. Mariano, como ciudadano, como palmero, como canario, pero además como un hombre con responsabilidad pública ahora en el gobierno regional, sinceramente, ¿cómo recuerdas o qué sentiste aquel 20 de abril cuando miles de personas se lanzaron en todas las islas a la calle para unir su voz con un solo mensaje, un cambio de modelo, una toma de conciencia por parte de todos? ¿Cómo? Te pido que quizás te pongas más en la parte de cómo lo viste, tú como ciudadano y como político, por supuesto. Bueno, primero como persona, ¿no? Yo creo que al final lo que me llena es de más responsabilidad, escuchar, porque tenemos que escuchar a la calle, a la ciudadanía, y tenemos que de facto dar ese cambio, ese giro que debe ser importante. Yo creo que se unían diferentes situaciones por los que pedían ese 20 de abril, y estamos, creo que metidos de lleno en tomar las medidas que nos ha pedido la ciudadanía desde ese 20 de abril y desde mucho antes. En realidad, yo lo que la pregunta exacta sería, Mariano, aquel día, el 20 de abril, tú imagino estarías con tu familia en casa o en alguna gestión del gobierno, pero estabas atento a un movimiento social de miles de personas. Y claro, luego estás tú en la actitud, ya no solamente como ciudadano, sino como responsable público. Y me imagino que aquel día te asaltarían un montón, más que dudas, de respuestas. Y yo desde el gobierno, que he venido aquí para hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Bueno, vuelvo a decirte, nosotros nos hemos puesto a trabajar a tope, sin descanso. Tengo ahora mismo la gran responsabilidad de darle respuesta también a toda esa ciudadanía que salió a la calle pidiendo un cambio, pidiendo soluciones y pidiendo tener una Canarias al final
más respetuosa con el medio ambiente, más sostenible y donde podamos todos seguir disfrutando de la Canarias que conocemos en la actualidad. Y para eso creo que una de las principales medidas que desde nuestra consejería aplicaremos será esta modificación de la Ley de Cambio Climático. Nos hemos cargado de responsabilidad, queríamos que estuviera cuanto antes en base también a ese clamor popular en cuanto a que tenemos que hacer más, que Canarias ha perdido el tiempo en no tomar decisiones hasta este momento, que nos hemos marcado unos objetivos para la implementación de energías renovables limpias, verdes, que ni mucho menos se han cumplido hasta este momento y que está en nuestra mano agilizar y facilitar para que cuanto antes podamos ser más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente, cuidar nuestros espacios naturales protegidos, cuidar nuestras joyas de la corona que son nuestros parques nacionales, también responsabilidad de esta consejería y establecer controles para la masificación en algunas zonas que se producen en Canarias en estos momentos. Y para eso son temas que estamos también tratando en esta comisión de reto demográfico. Hay 4 aspectos. Inicialmente íbamos a tratar 2 principales con conclusiones que tuviéramos en octubre y finalmente estamos tratando sobre 4 aspectos. Uno de ellos también es la gestión de los residuos en Canarias, que es otro de los grandísimos problemas que tenemos sobre la mesa. No podemos seguir enterrando residuos, tenemos que dar un paso más allá en el tratamiento y en la circularidad del residuo en Canarias y por tanto, bueno, son muchos calderos, como se dice coloquialmente, los que tenemos al fuego. Una presión importante por parte de la ciudadanía, también que la necesitamos los políticos para ser más eficaces, ser más rápidos y ser más valientes en la toma de decisiones, porque en este momento se necesita toma de decisiones valientes para ese cambio de modelos que está pidiendo la ciudadanía. Mariano, seguimos con más preguntas. Nos vamos ahora con el compañero Dailos Pérez, de Onda Cero, en la isla de La Palma. Consejero, teniendo en cuenta ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que exige ese 58% de energías renovables en el archipiélago canario de cara a la Agenda 2030, actualmente usted sabe que contamos solo con ese 20% en el archipiélago. Sin embargo, en el caso concreto de la isla de La Palma gozamos de solamente un 8% de penetración de energías renovables. Por lo tanto, le pregunto si la isla de La Palma se encuentra preparada y tirando de calculadora, si llega a tiempo para poder hacer esa transición de cara a llegar a esas energías renovables. Bueno, Dailo, encantado de saludarte. Hemos tomado principalmente 2 medidas que entiendo que son claves para la isla de La Palma. La primera de ellas tiene que ver con la subestación en Fuencaliente, una medida que La Palma lleva reclamando desde los últimos 20 años. ¿Y qué posibilitará esto? Tener una red de transporte que gestionará red eléctrica que lleve esa red desde Los Guinchos, actual cercanía en Breña Alta, actual cercanía de Santa Cruz La Palma, hacia el sur de la isla, la zona con mayor posibilidad y con mayor potencial de energías renovables y por tanto cambiará que La Palma pueda ser atractiva para esa inversión en renovables, para esa descarbonización. La Palma es la isla peor situada en lo que se refiere a penetración de renovables. Y una segunda medida que tiene que ver con la exploración de la geotermia, una fuente renovable de energía gestionable que puede cambiar el paradigma en la isla en el caso de que esas perforaciones, esos estudios que se van a llevar a cabo resulten positivos. Estaríamos hablando de que La Palma sería una isla que podría pasar a tener una importante dependencia de esta energía, de la geotermia, una energía renovable, gestionable durante 24 horas y por tanto estamos trabajando a fondo para que esas 2 soluciones cuanto antes puedan ser una realidad y al mismo tiempo La Palma también es verse beneficiada de esta modificación de la Ley de Cambio Climático y de este concurso eléctrico que por fin y también permitirá renovar la central de generación de Los Guinchos, una central que tiene grupos que son de la dictadura, que tienen más de 50 años, que tienen grupos que tienen ya más de 300.000 horas de uso y por tanto en La Palma no hay un problema de déficit de generación, sino en todo caso de obsolescencia, de antigüedad de estos grupos y por tanto puede ser que es una de las islas en mayores riesgos de apagón que se encuentra en este momento. Dios. Que precisamente por la noticia que hoy hemos comunicado, que has anunciado, todo esto va a imposibilitar que esto suceda. Va a intentar que se renueven los grupos, este concurso, y que es verdad que es un concurso que esperemos esté en marcha el 2028. Refiriéndome a que esté en marcha es que esos grupos nuevos
que contaminen menos, que generen que posibiliten mayor penetración de renovables porque sean más pequeños, que utilicen combustibles más respetuosos con el medio ambiente, en el año 28 estén funcionando, estén en marcha. Ese es el objetivo planteado con el concurso que se ha publicado en el día de hoy. Consejero, le pregunto ahora Carmen Vecino, periodista. Proteger el medio ambiente sigue siendo solo defensa de energías alternativas frente a energías fósiles. Sin embargo, la ciudadanía solamente ve que de repente hay muchos aerogeneradores, que de repente hay muchas pantallas, placas solares, que eso ocupa un espacio medioambiental y que ensucia visualmente el entorno. ¿Cómo se le va a explicar o cuándo se le va a empezar a explicar a la ciudadanía cuáles son las políticas en materia de defensa del medio ambiente? ¿En qué medida le afectan, en qué medida le benefician y en qué medida lo potencian? Bueno, yo perdona que vuelva hoy a citar a la nueva ley de cambio climático, que tiene mucho que ver con lo que nos ha preguntado la compañera periodista. Primero, una ley de cambio climático que hace una apuesta decidida por los suelos antropizados. ¿Qué son suelos antropizados? Tenemos que usar los suelos que ya el ser humano ha tocado, ha metido la mano. Cubiertas de edificios, aparcamientos, embalses, invernaderos. Ahí vamos a dar facilidades para que se instalen placas solares y que para que esa potencia no sigamos utilizando otros suelos en una tierra como Canarias que tiene un suelo limitado. Y al mismo tiempo también incorporamos una medida muy novedosa, que es que de las medidas de los parques de generación de renovables que salgan en Canarias a partir de ahora, exista la posibilidad de que el 20% del accionariado sea accionariado canario. Por tanto, que puedan participar los canarios de esos proyectos a la hora de sacarse adelante. Al final creo que son medidas clave en las que también implicamos a la ciudadanía. La participación ciudadana tiene que ser importante y también, por supuesto, vuelvo a decir, sacaremos adelante zonas de aceleración de renovables que al efecto serán zonas donde biodiversidad del Gobierno de Canarias, biodiversidad de los cabildos insulares, que son quienes tienen las premisas en respeto medioambiental, en mantenimiento de lo que conocemos hasta ahora por nuestra biodiversidad, digan dónde se pueden colocar esto y de la mano de los cabildos insulares tengamos ya zonas preconcebidas, zonas con estudios ya previos de declaración de impacto ambiental que a la postre facilitará y agilizará respetando sobre todo el medio ambiente. Y cómo no decir, creo que sobra, que en ningún caso se podrá colocar ningún tipo de energía alternativa, de energía renovable en espacios naturales protegidos ni en cualquier espacio que tenga cualquier nivel de protección. Consejero, hace unos días aquí en Mírame Televisión tuvimos la visita para una entrevista de un agricultor que pertenece a una plataforma por un precio justo, concretamente la plataforma se llama Plataforma por un precio justo del plátano. Y el señor que, voy a ver el nombre, Juan Carlos Rodríguez, no me quiero olvidar yo. De La Palma. Juan Carlos Rodríguez de La Palma hizo este comentario que a mí me gustaría compartir con usted. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Quién no hace el trabajo? Los políticos vuelven a tener miedo a todos esos intermediarios, dueños de pozos, de galerías, que son multimillonarios, incluso algunos están metidos en política, han recibido subvenciones infladas, concedido por ellos mismos y no ha pasado nada. Todo eso ha sucedido, David. Y o sea, ha habido políticos con intereses dentro del sector, en este caso de las galerías, del agua, que se han dado subvenciones a sí mismos. Sí, un par de 2 o 3 millones de euros nada más entrar. O sea, ¿Pero en qué época fue eso? ¿Cuándo fue el eso? antiguo presidente del Cabildo se autoconcedió una subvención para el pozo familiar, que luego era familiar, pero según él no era de él, que era del padre. Del Cabildo de La Palma. Sí. Hernández Zapata. Sí. El actual consejero del Gobierno de Canarias. Y quiero matizar, no voy contra él, voy contra los demás, porque todos estaban allí, todos los partidos se lo permitieron. Nadie protestó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién hace el mal? ¿El que lo hace o el que le deja hacer el mal a ese señor? A ver, poca verdad. El Cabildo de La Palma concedió durante mi mandato una subvención ni de 2 ni de 3 millones, de 900.000 euros a un pozo, no solo un pozo, a 2 pozos,
uno al Pozo del Roque y al Pozo del Carmen, en una situación de crisis hídrica de La Palma, donde los agricultores en el año 19, durante el verano, tenían dificultades serias, sobre todo los agricultores del sur de la isla de Fuencaliente, para poder regar y mantener sus producciones agrícolas, y dimos unas subvenciones novedosas, porque ese dinero que dábamos a los pozos no era fondo perdido, tenían que esos pozos devolver en forma de agua pública al Cabildo hasta el último céntimo de las cantidades que le dieran. Salió esa noticia de que quisieron hacer ver que el pozo era del presidente del Cabildo. Nada más allá de la realidad, no tengo ningún pozo. Mi padre o la familia de mi padre podría tener alguna acción. Al final el agua en La Palma y las diferentes comunidades de propietarios, hay miles de propietarios que tienen acciones en los pozos. No incumplimos ningún informe jurídico, y lo que sí te digo es que lo volvería a hacer una y mil veces más por salvar la agricultura de la isla de La Palma o cualquier isla. Esta fue una solución que lo solventó. En la actualidad, durante este mandato, el actual gobierno del Cabildo ha dado una nueva subvención a un pozo también de la isla de La Palma, en este caso el Pozo de las Lajas, y que en este momento La Palma necesita de este tipo de medidas, de incluir nuevo agua en el sistema para poder mantener sus cultivos y su actividad agrícola. Por tanto, yo creo que es una falacia absoluta. Como bien dice, fue tratada y debatida en el seno del Consejo Insular de Aguas, que es público, que es abierto, que hay participantes de todos los ámbitos de la sociedad palmera, y se intentó, creo que, sacar para intentar dañar mi imagen políticamente. Es muy feo, es muy bajo tratar de utilizar a la familia en los temas políticos. Pero bueno, yo, por desgracia, me acostumbré a este tipo de asuntos en mi última etapa como presidente del Cabildo, y al final la mentira pues tiene el camino y el recorrido que tiene. Otros partidos políticos intentaron usarlo, intentaron denunciarlo, quedó en absolutamente nada, y la única realidad hoy es que en La Palma los agricultores pudieron salvar sus cultivos, y gracias a la puesta en marcha de esos pozos siguen hoy utilizándolos, se sigue regando, y creo que yo ojalá que el resto de políticos tomen decisiones de dotar de más medios y de más agua al sistema, porque significará que estamos haciendo una gestión eficaz del agua en cada una de las islas. Yo, francamente, consejero, le agradezco esta respuesta, porque que es un medio de comunicación libre, que además se ha convertido en un altavoz de la gente y sobre todo de los más vulnerables, y en este momento yo creo que los agricultores lo son, o son parte de esa población vulnerable, por la situación tan difícil y complicada que están atravesando. Ante una afirmación de este calado, el que usted estuviera hoy aquí y tuviera la oportunidad de responderla, me parecía importantísimo. Yo se lo agradezco, porque, oye, siempre es de agradecer que nos den la oportunidad para poder responder a este tipo de falacias. Consejero, le pregunto ahora precisamente el periodista que entrevistaba a este invitado, David Cuesta. Señor Zapata, muy buenas noches. Acabamos de escuchar a Juan Carlos Rodríguez, que ha contado una noticia que fue muy polémica en su momento por la concesión de una subvención por parte del Consejo Insular de Aguas para reactivar el pozo de El Roque, un pozo que gestiona una entidad privada de la que era accionista su padre. Lo cierto es que esto ha generado mucha polémica y generó una denuncia por parte de la Asociación de Aguas para La Palma en la Fiscalía Anticorrupción. Yo hoy quiero contar que esa denuncia fue archivada por la Fiscalía Anticorrupción, aunque desde la asociación han anunciado nuevas acciones por esta cuestión en la justicia y en la Fiscalía. En cualquier caso, esa primera denuncia fue archivada, pero yo le quiero preguntar por la parte ética. ¿A usted le parece ético, le parece correcto que, siendo presidente del Cabildo, un organismo dependiente de su corporación como es el Consejo Insular de Aguas, conceda a una entidad privada una subvención de 1 millón de euros, de la cual se iba a beneficiar porque era accionista en aquel momento de esa entidad su padre? ¿A usted esto le parece ético? Y se lo pregunto también teniendo en cuenta que su propio partido, Esther Muñoz, diputada del Partido Popular en el Congreso, en el mes de abril dio una rueda de prensa para afear, para criticar a Pedro Sánchez, que su familia se haya beneficiado económicamente de ayudas públicas, por ejemplo, entre ellos su padre, de fondos Next Generation, que hayan hecho que se enriquezcan durante su gestión como presidente del gobierno. Se lo pregunto también por ello. ¿Por qué consideran que lo que ha hecho Pedro Sánchez está mal, pero usted defiende esa ayuda, ese 1 millón de euros que concedió a una entidad privada, insisto, de la que era accionista su padre, para reactivar un pozo privado, en este caso el Pozo del Roque? Muy buenas noches y gracias.
Bueno, primero agradecerle, ojalá podamos también algún día debatir en esta casa con David, porque me gustaría poder aclarar con él y poder compartir, ¿no?, diferentes aspectos que le he podido escuchar y que pues creo que diferimos mucho. Yo vuelvo a decir la respuesta que le dije antes al agricultor, ¿no? Lo haría hoy y unas 1000 veces más. En ese momento La Palma tenía un problema enorme respecto a caudales de agua para poder atender la agricultura. El Pozo del Roque era el pozo que más caudal de agua tenía y tiene en la isla de La Palma y que se podía poner en marcha de manera rápida y que podíamos llegar en ese momento a atender a los agricultores de la zona, y por tanto es lo que hicimos. Es verdad también que abrimos la oportunidad a cualquier pozo de la isla de La Palma que se acogiera a ayudas similares. Así hicimos también con el Pozo del Carmen, así ha hecho durante este mandato también con el Pozo de las Lajas el actual gobierno. Pozos que dan en menos de la mitad de caudal que da el Pozo del Roque. Por tanto, yo creo que hay poco que decir más. Al final, también decirle, en La Palma no es habitual que muchos agricultores puedan tener acciones de pozo. Creo que la opción de poner en marcha un pozo que da un caudal importante y que iba a solucionar la vida, el futuro, el alimento del día a día a cientos de agricultores del sur de la isla está por encima de cualquier decisión, o que yo tenga familia o no tenga familia. Al final todos tenemos una familia, no podemos renunciar o obviar de ella, y cuando tenemos que tomar decisiones hay que hacerlo. Y vuelvo a decir, una subvención que por primera vez en la isla de La Palma no fue a fondo perdido. Tuvieron que devolver hasta el último céntimo en forma de agua pública al erario del Cabildo Insular de La Palma. O sea que el dinero que se adelantó en subvención, luego la isla lo recibió en agua. La isla lo recibía en agua, como también el resto de subvenciones después de eso han seguido haciéndolas así a los pozos. La recibía en agua y el Consejo Insular reparte ese agua y cobra por ese agua el precio estipulado en las ordenanzas que tiene el Consejo Insular de Aguas. Por tanto, creo que fue una operación redonda que ha posibilitado poner agua en el sistema de la isla de La Palma y, vuelvo a decir, solucionarle el futuro y el sustento a muchos agricultores de la isla. Mariano, esto de lo que tú hablas, de esa crisis hídrica en aquel momento, y ahora la que estamos escuchando en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, en la isla de Tenerife, a ti como que ya te suena, y cada vez desgraciadamente más. ¿Y ante esto qué podemos hacer? Bueno, te digo que es uno de los grandes problemas. En el 19 ya tenía La Palma ese problema, se ha ido incrementando. Durante este mismo verano va a tener un problema similar al que pasamos en el año 2019, y por eso siguen poniendo en marcha pozos. Yo tengo una opinión muy personal. Es verdad que dentro de las competencias de mi consejería no está Aguas, depende del compañero Manolo Miranda, pero creo que la clave está en hacer una gestión eficiente del agua. Es decir, que las redes municipales, que las redes públicas pierdan el mínimo indispensable de agua, que solo pierdan por evaporación. Estamos viendo día sí y día también que hay municipios en Canarias que tienen pérdidas que superan incluso el 60%, y por tanto no solo podemos tener el debate de cada vez generar más agua, más desaladoras, más pozos, sino también no perder de vista y poner como prioridad la mejora en la gestión de esas redes de agua y que se minimicen al máximo las pérdidas en esas redes. Mariano, vamos a ir con más preguntas, precisamente la de un palmero, pero ahora volveremos al tema del agua. Te pregunta precisamente Óscar Martín. Buenas noches, señor Hernández Zapata. Usted es presidente del Partido Popular en la isla de La Palma. ¿Realmente llegó a peligrar el pacto entre su partido, Partido Popular y Coalición Canaria en Santa Cruz de La Palma? ¿Están cómodos con ese acuerdo? ¿Están cómodos apoyando ustedes a Coalición Canaria en el municipio de Los Llanos? Sobre todo si se tiene en cuenta, recordará usted que su partido durante los últimos años ha mantenido acuerdos, pactos en la isla con el Partido Socialista. Bueno, hola Óscar, encantado de saludarte. Es verdad que para el Partido Popular de la isla de La Palma no es un pacto cómodo, es ha sido hasta nada nuestro rival político, pero entendíamos que en este momento era la mejor solución, llegar a acuerdos con Coalición Canaria para dar estabilidad a los diferentes gobiernos que no la tenían en La Palma. A partir de ahí, pues, debo reconocer que no está siendo sencillo, sobre todo en municipios como
Santa Cruz de la Palma o como los Llanos de Aridane se provocan, se producen tensiones, pero entendemos que también a través del diálogo, a través del entendimiento, tenemos que buscar soluciones, porque al final no está en futuro que esté un partido, que esté otro, que haya un pacto o que haya otro. Está el futuro del bienestar y la toma de decisiones para los vecinos y, por tanto, esos acuerdos y esa comunicación tiene que existir y es lo que se va a hacer próximamente con la reunión del seguimiento del pacto para Santa Cruz de la Palma y también con la reunión para el seguimiento del pacto en los Llanos de Aridane, que también se ha convocado. Hay un activista de la Fundación Teleforo Bravo, Jaime Coello, que ha formulado 2 preguntas y, consejero, me interesa mucho conocer su respuesta. Nos vamos con Jaime. ¿A qué se debe el cambio de criterio de la consejería que usted dirige con respecto a los proyectos de Cuna del Alma y del Hotel de la Tejita, dado que su antecesor pues mostraba una postura contraria a estos proyectos, o por lo menos realizó actuaciones en las que se evidenciaba que eran proyectos que no se podían hacer de conformidad con la normativa ambiental? Sin embargo, la consejería que usted preside pues ha cambiado y ahora se muestra favorable. ¿A qué se debe ese cambio de criterio? Hola, Jaime. Yo creo que el único criterio que nos hemos encontrado del anterior consejero en esos aspectos son 2. Uno, dejar caducar el expediente de Cuna del Alma. Nos encontramos un expediente que había iniciado de paralización de las obras caducado, que por responsabilidad tuvimos que reabrir. Dejarlo caducado suponía que no tenía ningún efecto y que el promotor podía seguir adelante con lo que tenía previsto. ¿Qué ha supuesto la reapertura de este expediente? Que hemos obtenido y recabado todos los informes pertinentes, y lo que nos ha dicho los servicios jurídicos de la comunidad autónoma es que no somos competentes en la traslocación de la viborina artística y que el competente es el Cabildo Insular de Tenerife. Eso hemos hecho, hemos seguido la responsabilidad jurídica pertinente y hemos trasladado ese expediente al Cabildo Insular de Tenerife, que es quien tiene que tomar las decisiones en ese sentido. Ningún cambio. Y lo que es único que dejó el anterior consejero es un expediente caducado, que se tiene que saber y que podía haberlo tramitado si tan sencillo era y si lo tenía tan claro. Si no lo hizo, también por algo sería. Y respecto al otro proyecto, el proyecto de la Tejita, también dicen que el anterior consejero hizo o no hizo. Lo que encontramos del anterior consejero fue 2 tasaciones para la posible compra o no de los terrenos de la Tejita caducadas. ¿Por qué no llevó a cabo la compra de esos terrenos si tan fácil era, como nos hace entender o como quiere hacer ver a la sociedad de que se podía llevar a cabo esa compra? Caducado. Ese expediente no se puede llevar a la compra. Entendemos en este transcurso de tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido sentencia y le da la razón total a los promotores. Nosotros poco o nada podemos hacer en este sentido. Hay una seguridad jurídica y un respeto jurídico que tenemos que cumplir y, por tanto, creo que ningún cambio de criterio. Respeto total por las decisiones jurídicas, que también respetaríamos si fueran en contra, a favor, que hay que respetar siempre, y, por supuesto, respeto total medioambiental, e intentaremos seguir implementando medidas medioambientales para seguir conociendo Canarias como la conocemos en la actualidad. Mariano decía que volvería al agua porque precisamente siendo presidente de la isla de La Palma afrontas la crisis hídrica de la que hablábamos hace unos minutos. Luego te tocó la pandemia, como a todos, pero justo después te tocó la crisis del volcán. ¿Cómo recuerdas aquel día o aquellos días? Bueno, fueron de los días, no me escondo, es decir, de los días más duros de mi vida, la mayor crisis que me ha tocado gestionar y que estoy seguro que me tocará gestionar en mi vida, y sobre todo pues ver la frustración, el drama en la cara de mis vecinos, que estaban viendo cómo perdían todo de un día para otro, perdían prácticamente su vida, como la conocían, de un día para otro, por lo que fue algo muy, muy, muy dramático, muy duro, muy difícil de gestionar, porque no teníamos experiencia, no había un libro de donde copiar. Porque tú lo viviste y además con una responsabilidad, todos te estábamos mirando a ti, al gobierno, al Estado, a todo el mundo, pero a ti en particular eras el portavoz de los palmeros, eras el isleño de referencia, pero
¿cuánto es difícil? Porque uno no se imagina una situación de ese tipo, que veas que tu vecino de al lado se le está prendiendo fuego a la casa, que lo ha perdido todo, sus cosechas, todo. ¿Cuánto de complicado? Pues tan complicado como que varias noches sin dormir, sobre todo durante las primeras semanas, porque es que no sabíamos cómo se iba a comportar el volcán, no sabíamos dónde erupcionaba el volcán, no sabíamos cuál iba a ser los días de duración del volcán, porque ni los propios científicos sabían, y entonces es algo muy difícil de gestionar. Y en lo personal también con una niña recién nacida, con mi padre muriéndose, porque se estaba muriendo terminal durante esos días, y bueno, se me juntó demasiadas cosas. Pero bueno, que yo creo que lo que me ha hecho es crecer como persona, sobre todo, crecer sobre todo en la empatía y de ver cómo mis vecinos sufrían e intentar consolarlos, estar cerca de ellos, buscarles soluciones para todos y cada uno de ellos, que no siempre es sencillo, que no siempre es fácil, y lo que intentamos en todo momento fue llegar a acuerdos, a consensos, a trabajar conjuntamente con todas las administraciones. No era momento de pelearnos ni de tirarnos los trastos a la cabeza, sino intentar que pudiera llegar a La Palma el máximo, tanto de gobierno de Canarias como gobierno de España, pues, que en ese momento gobernaban otros colores políticos a los míos, pero que creo que por encima de todo intentamos en todo momento poner a los palmeros y poner soluciones para ellos. Mariano, ¿y en qué punto de la reconstrucción de la isla estamos? Bueno, yo la verdad que me siento muy orgulloso de lo que fuimos capaces de hacer, sobre todo carreteras que conectaban el norte y el sur de las Coladas en tiempo récord, 3 carreteras importantes. Pudimos devolverle a los agricultores la posibilidad de regar, construyendo una tubería sobre las Coladas también para que los agricultores de la costa del Valle de Ariane pudieran tener agua. Se construyeron previamente unas desaladoras en semanas, tiempo mega récord, no se ha hecho nunca eso, para que pudieran tener acceso al agua. Tuvimos que construir desde el Cabildo Insular de La Palma hasta un crematorio, porque el único crematorio de la isla se lo llevó el volcán, que estaba en el cementerio de Los Ángeles, en el municipio de Los Llanos de Ariane, en Las Manchas. Por tanto, orgulloso, fuimos capaces de repartir las ayudas, y quiero también, lo hago siempre, agradecer hasta la última persona que donó, que fueron cantidades ingentes de dinero, de ropa, de alimentos, que pudimos repartir y que tuvimos que también llevar una gestión difícil, una gestión logística de todo lo que lleva a La Palma. Hubo días que a la isla llegaron hasta 6 contenedores de más de 20 pies, con material, con ropa, con muebles, que fue algo que nunca los palmeros podremos dejar de estar agradecidos de toda esa ayuda. Repartimos ayudas del Cabildo primero de 2.000 y 3.000 euros dependiendo del número de familiares, luego ayudas de 10.000 euros a las familias que perdieron sus viviendas habituales, y bueno, ahora estamos en una situación, creo que de impas, en la que hay que seguirle dando soluciones a esos vecinos que se encuentran fuera de sus hogares, en casas modulares, muchos de ellos que aún siguen estando. Tenemos que seguir aportando soluciones de comunicación, como puede ser la carretera LP2, que muchos palmeros esperan porque se pueda desarrollar sobre las Coladas, o también alternativas de vecinos que quieren buscar soluciones en esos decretos urbanísticos y agrícolas que hemos aprobado el actual gobierno, soluciones agrícolas que se están viendo ya también. Fuimos capaces de dar las primeras licencias de fincas de plátano sobre las bordes de las Coladas, lo dimos los anteriores gobiernos, y que ahora se continúan desarrollando. Por tanto, yo creo que seguro que se podía haber hecho mucho más, eso decían. Lo que la realidad a día de hoy es que poco más de lo que se hizo se ha hecho. Pero ahí vamos a seguir estando, apoyando a la isla de La Palma en todo lo que esté en nuestra mano hoy, de unas nuevas responsabilidades, para que cuanto antes los deseos de tantos y tantos palmeros que se vieron afectados por el volcán se vean culminados, se vean hechos realidad cuanto antes. El amigo Jaime Coello te formula la última pregunta. El plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide debería haberse actualizado pues hace nada menos que 20 años, es de 2002. Se han realizado diferentes acciones por predecesores de usted, y quería saber si de una vez por todas se va a terminar la tramitación de este plan tan necesario para regular una enorme cantidad de cuestiones negativas que están afectando a este parque nacional, y si de verdad piensa su departamento impulsar esta tramitación, porque le corresponde a su departamento, hasta su aprobación definitiva.
Sí, muy bien, Jaime. No solo el del Teide, sino el resto de parques en los que también estamos trabajando. Con el caso del Teide hemos llevado a cabo 3 reuniones de trabajo con el Cabildo Insular de Tenerife para buscar acuerdos, buscar el mejor documento posible, y espero que podamos hacer realidad durante este mandato ese PRUC, por el que también se lleva esperando más tiempo del que nos gustaría a todos. Al mismo tiempo, como sabes, tiene las competencias el Cabildo de Tenerife. Nosotros la competencia en lo que se refiere a este tipo de planificación, de planeamiento, de gestión del parque, y por tanto estamos tendiendo la mano al Cabildo para entre ambos tener el mejor documento posible. Al mismo tiempo hemos sacado plazas para vigilantes de los diferentes parques nacionales que tenemos en Canarias, 13 plazas que se encuentran bloqueadas por una demanda en función pública, que esperemos también cuanto antes pueda ser una realidad, porque otro de los grandes problemas en la gestión, uso y gestión de los parques, la vigilancia, y bueno, son 2 aspectos en los que nos hemos empeñado y espero pronto, Jaime, darte buenas noticias al respecto. Consejero, primero que nada, gracias por venir hoy en un día muy importante para esta tierra, porque después de 11 años, por fin tira para adelante un concurso que va a permitir la seguridad energética de las 8 islas. Eso es lo primero. Lo segundo, yo la verdad es que tenía ganas de decírtelo, y mucha gente lo sabe. La primera vez que hablé de ti en Mírame Televisión junto a Óscar y a David en una tertulia fue para decir lo bueno que estabas. Era mi manera de llamar la atención. Me acuerdo. Era mi manera de llamar la atención, porque un político del Partido Popular, en este caso él, desde el Cabildo de La Palma, había dicho que se comprometió con su isla con un programa y que le importaba al partido pues bien poco frente a defender lo que le había prometido a sus vecinos. A mí ese gesto de valentía, de ir de frente, aunque a su propio partido y a él le hubiera pasado factura, me gustó. Dicho esto, no cabe duda que vimos a un Mariano Zapata que se bregó en el volcán. Yo creo que se puede haber hecho muchísimo mejor, por supuesto, pero todos vimos lo que pasó, y desde la poltrona o desde casa ver lo que se puede hacer es una cosa. En la actividad pública, donde la burocracia se desnuda aún más, porque los políticos son víctimas de la propia burocracia esa de lo que los ciudadanos a veces nos quejamos. Bueno, pues ahí vimos a un Mariano Zapata que, con todo su equipo, buscando el consenso, buscando el buen rollo, donde era imposible encontrar buen rollo, porque cualquiera aprovechaba la mínima para liarla. Sin embargo, él y su equipo, digo el equipo, no me refiero al equipo político, al equipo de palmeros, que se bregó para que en tiempo récord aquello hubiera sido un desastre, porque al final, al principio todo el mundo puso la luz en el volcán y en La Palma, pero luego las luces se fueron apagando, las cámaras se fueron yendo, y en ese tiempo récord, Mariano y los palmeros hicieron algo que es evidente, y que al final ahora vemos cómo hay cosas ralentizadas, pero que ellas funcionaron y fueron muy rápidas. Por tanto, yo quiero felicitar a un palmero que, fíjense, las elecciones no le dieron el resultado que lo hubiera querido. Y él me lo ha comentado a nivel personal en más de una ocasión. Mira, Manuel, yo esperaba ser el presidente de mi isla, ese era mi sueño, revalidar. Y me esforcé, como cuando se esfuerzan en una carrera, quienes conocemos un poco el hobby de Mariano, que es hacerse las carreras y hacer deporte, sabemos que es un tipo competitivo. Y esta vez no pudo ser. Y sin embargo, él lo ha hecho con pasión, el seguir defendiendo su isla, el seguir defendiendo su territorio, no solamente ese que es La Palma, sino este ahora que es una nueva responsabilidad, que es el de toda Canarias. Y yo la verdad que quiero felicitarte. Me alegró conocerte de aquella manera, diciéndote que eras un tío que estaba bueno, porque hacías mucho deporte, lo sigues haciendo, pero fue la manera de darle un toque al Partido Popular, que esas cosas le ruborizan un poco, y además el ver que esta nueva etapa está siendo fantástica para ti, porque lejos de verte apagado, te veo encendido, yendo de frente a los problemas. Yo hoy he oído respuestas muy contundentes, muy serias, muy firmes,
Y además eso es lo que uno espera de un político, que se vaya de frente. Y tú con la sociedad y con tu gente has ido de frente. Aunque a veces, Mariano, el ir de frente te pueda pasar factura. Gracias, consejero. Muchísimas gracias a ti y bueno, de verdad que vamos a intentar seguir dando la cara y estaremos aquí todas las veces que quieras, a mi Artiles, para seguir hablando y bueno, de verdad que te tengo mucho cariño, has estado siempre que hemos descolgado el teléfono y eso también es de agradecer. Estás en casa. Continuamos, por cierto, con una pausa por la publicidad. Iba a decir, el muy jodido, cuando tuve la oportunidad de volver a La Palma, no se le ocurrió otra cosa, de meterme en el medio del volcán. Digo, compadre, que me está costando caminar. Camina, siéntate ahí y hazme la entrevista. Y así fue. Para mí fue un reto y el hecho de que me ayudara me vino muy bien. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora.